flujos netos efectivos que nos dan en la tabla. Para el primer año tenemos que es de 1936, para el segundo año 2385, para el tercer año es de 2918, para el cuarto año es de 3555 y para el quinto año es de 4311. Estos valores varían. El valor de salvamento que tenemos en este caso es de 7786. Entonces, lo que se debe hacer aquí es para calcular la TEMAR, es decir, la tasa mínima aceptable de rendimiento mixto. Entonces se debe considerar que ahora tenemos una mezcla de dos capitales para realizar la inversión inicial. En este caso es el capital de los accionistas, que tiene un valor de 38% con inflación, y el de la institución financiera, que tiene una tasa de interés con un 35% anual. Entonces la TEMAR se calcula como el promedio ponderado de los costos del capital. La fórmula para la TEMAR mixta es el porcentaje de aportación de los promotores por la tasa de ganancia solicitada, más el porcentaje de la aportación del banco por la tasa de ganancia solicitada. Entonces, bueno, reemplazando estos valores en la fórmula, obtenemos un valor de 0,36 para la TEMAR mixta. A partir de esto se puede construir la figura, en la cual hay que recordar que la flecha que indica hacia abajo es nuestra inversión inicial, y por lo tanto eso es lo que se debe recuperar. Las flechas que están apuntando hacia arriba son representan nuestro flujo neto efectivo de todos a partir de los 5 años. En la última flecha se puede observar que existe una suma de nuestro valor de salvamento, como decía, que tenemos que sumar en la fórmula, y a partir de esto se calcula el valor presente neto. Eh, en este caso nos da 2.900.901 con 27 centavos. Entonces esto representaría nuestro valor para el cálculo del BPN con producción constante. Aquí lo que tenemos es el desarrollo de estrategias de introducción al mercado en base a la rentabilidad obtenida. Según nuestro ejemplo, para asignar un presupuesto de $200,000 para lo que es solo la publicidad, se ha planeado una estrategia de penetración al mercado en base a un precio más competitivo. ¿Cómo hacemos esto posible utilizando una estrategia efectiva, se podría decir? Se puede calcular el precio por debajo de los $12,600 por unidad para mantener el mínimo de rentabilidad. La idea básica, y surge como respuesta para contestar la pregunta de cómo podríamos generar esta estrategia, es bajar el precio sin reducir la rentabilidad, que sería que la tasa mínima de aceptable rendimiento sea accesible, o sea factible dentro de un análisis económico. También, por otro lado, tenemos que se demostró que para determinar la rentabilidad del económico de una inversión por medio del valor neto del presente año, sin tomar en consideración la inflación o tomándolo en cuenta. Hay que saber considerar exactamente qué genera exactamente el mismo resultado numérico en lo que es la inflación. El método del valor neto permite tomar decisiones independientes de la inflación que ocurra en la economía de un país a futuro, pero con una condición de que el nivel de ventas no vaya a variar en el futuro. Una pregunta, ¿por qué no hicieron o sea, yo veo que todo han hecho los ejercicios, ¿y por qué no hicieron una matriz de Excel a todo el curso, le digo, no? La matriz en Excel para verificar los datos que le saca y aplicar lo que ya se tiene, o ocupar las matrices que se les dio en Excel, ¿no? Para verificar lo que tiene en el libro, ¿no? Yo no sé por qué no lo hicieron, porque ahí veo las matrices, veo que calculan, interpretan, pero yo no sé si esos valores son correctos. A todo el curso le digo, porque ningún grupo hizo un Excel aparte. Para considerar, ¿no? Sigan el capítulo 6, por favor. Bueno, vamos a empezar con el capítulo 6, que es de análisis y administración del riesgo. Como objetivos tenemos el general, que es al concluir el estudio de este capítulo, el alumno aplicará los conceptos de análisis de riesgo en proyectos de inversión. Como específicos, identificar el concepto de administración de riesgo en proyectos de inversión, demostrar que sin el concepto
concepto de inflación monetaria, se tienen resultados similares en la evaluación económica. Señalar cuál es la base del método de administración del riesgo, explicar las ventajas del método propuesto sobre los métodos de análisis de riesgo hasta ahora ya conocidos. Tenemos para esto el enfoque de competencias, que se ha analizado en base a los contenidos que ya se han venido viendo, que se ha tenido el riesgo de mercado, que consiste que la demanda potencial insatisfecha calculada no sea de esta magnitud o que sea mucho más difícil de entrar en el mercado de lo que se pensó en un principio, a pesar de las estrategias que ya se han adoptado anteriormente. Tenemos también la tecnología en uso que no haya sido realmente optimizada, por lo que se pueden encontrar equipos subutilizados o cuellos de botellas en algunos procesos. En esta parte no sabía especificar que los cuellos de botella eran procesos que no se culminan o que se dejan al azar. En costos de inversión calculada no resulten en realidad igual o al menos similares a la magnitud previamente determinada, sino que resultan mayores, y de ser así, el precio de venta del producto se modifica elevándolo, bien se mantiene igual a las ganancias que se disminuyen. Tenemos el cuarto riesgo, que es una consecuencia de lo anterior y resulta en obtener una rentabilidad económica menor a la esperada. Como objetivos y generalidades del análisis y administración del riesgo tenemos determinar con alguna medida cuantitativa cuál es el riesgo de realizar la determinada inversión monetaria, administrar el riesgo de tal forma que pueda prevenirse la bancarrota de una empresa. Las generalidades tenemos que, bueno, esto nos presentaba como un dato curioso que en el año 2018, que incluso los países más desarrollados sufrieron efectos de crisis por la globalización, que esto dejó a millones de desempleados en todo el mundo. Hubo excepciones, pero en general existieron variaciones en el precio de materias primas importadas, en las tasas de interés principalmente, en la igualdad monetaria, ya que existen monedas fuertes y monedas débiles. La evaluación de proyectos propone una metodología general de planeación de la nueva empresa y una serie de prácticas o técnicas para resolver cada una de las partes que constituyen esta metodología en general. A partir de esto podemos indicar que en un estudio de factibilidad técnico-económico es imposible trabajar con los pronósticos del gobierno o de cualquier otra fuente. Ya. Tenemos la crítica de la teoría actual del riesgo, en el cual nos indica que todas las técnicas que utilizan conceptos probabilísticos suponen que los valores asignados de las probabilidades ya están dados o se pueden asignar al concepto de probabilidad, que es un estado de la mente, para que se representa la carencia en la posibilidad de que ocurra o no un evento determinado. En esta parte tenemos métodos, en el cual tenemos principalmente el método Monte Carlo, que consiste en la simulación de tomar decisiones, en la cual las distribuciones de probabilidad describen ciertos elementos económicos. O sea que en esta parte no describe todos los elementos, realmente toma en unos casos al azar o toma en unos casos los que primero aparecen. En los árboles de decisión tenemos el análisis de cómo las decisiones tomadas en el presente afectan o pueden afectar las decisiones de un futuro, ya que muchas decisiones tomadas en el presente no se consideran a largo plazo. Esto sí nos pasa en todos los proyectos especificados, ya que siempre que planteamos un proyecto inicial, al final no se prevé de muchas cosas, para lo que al final lo que más suele faltar es presupuesto. El riesgo e incertidumbre en proyectos de la inversión, las variables que afectan la rentabilidad de una inversión son en gran medida incontrolables, por tanto es impredecible su comportamiento. Tenemos la matriz de pago, que genera una serie de opciones que no se excluyen entre sí. Para cada opción se dan varios estados de eventos futuros sobre los cuales quien toma la decisión no tiene el control de lo mismo. Tenemos la regla de Laplace, que deduce de que cada uno de los posibles eventos tiene la misma probabilidad de ocurrir que los demás. Muy bien, sigan, por favor. Ya. Tenemos la filosofía del enfoque presupuesto. En podemos notar que el número de variables que intervienen pueden afectar la demanda de un producto.
Esto puede predecirse o no, o sea, puede ser con poca exactitud. En esta situación se realiza lo que es el estudio interno económico. ¿Esto qué sirve? Nos podemos dar cuenta para a ver si estamos basados en disposiciones gubernamentales del propio país o de los consumidores. También tenemos un nuevo enfoque del análisis que se debe contemplar el hecho real de que en la actualidad es inútil hacer planeación o pronósticos a plazos mayores de un año. Si al cabo de un tiempo incluso menor, las condiciones han cambiado de tal manera que invalidan las decisiones tomadas. La declaración fundamental de la nueva filosofía es la siguiente. Los únicos datos verídicos y confiables son los obtenidos en el presente. Ya. ¿A qué se refiere esto de nueva filosofía? Se refiere a que los únicos datos verídicos son los obtenidos en el presente, como les decía anteriormente. Además que no se trabaja con proyecciones, por tanto se elimina el análisis de condiciones futuras y se evita así tomar decisiones que con el tiempo, por condiciones que ya se vienen dando siempre, por problemas, qué sé yo, de falta de presupuesto, falta de estructura o un mal diseño, se realizan cambios constantes. Entonces, por lo tanto, la filosofía del nuevo enfoque es llevar a cabo el proyecto siempre que las condiciones actuales y conocidas, tanto del mercado como tecnológicas y económicas, lo hagan económicamente rentable. A pesar de esta parte, surge la inquietud que las condiciones futuras inmediatas pueden cambiar la rentabilidad de inversión, por lo que no es válido dicho enfoque. Hay que aclarar que con detenimiento a la situación. Entonces, a partir de esto tenemos que en el estudio de mercado, antes de empezar a realizar los demás parámetros, se debe hacer lo más completo posible, con proyecciones multivariadas. Si este es un estudio que desde un principio da como resultado que no hay mercado futuro inmediato, la inversión deberá rechazarse de inmediato. Si en este estudio demuestra que existe un amplio mercado para el producto, lo que se recomienda es un nuevo enfoque y no tomar tales proyecciones. De esta manera se puede pronosticar las ventas de ingresos. La recomendación simple sería llevar a cabo la inversión porque es económicamente rentable con el mercado actual. Tenemos el Interesante nuevo esta enfoque. filosofía. Muy bien. Disculpe. No, interesante la filosofía, digo. Es algo Ajá. lógico también. Siga nomás, por favor. Bueno, seguidamente tenemos lo que es el nuevo enfoque. Esto lo que nos quiere decir que hace exactamente lo mismo que el tradicional que ya vamos a ver a continuación. Es decir, que recomienda instalar la capacidad de producción de acuerdo con las condiciones de mercado vigentes en este momento, previo a las futuras ampliaciones. Ya, en esta parte tenemos lo que es el tradicional, que se utiliza un estado de resultados pro forma para obtener los futuros flujos de efectivo del proyecto para obtener la rentabilidad económica expresada como BPM o TIR, que ya lo vimos. Y finalmente se hace el llamado al análisis de sensibilidad para observar el comportamiento de la rentabilidad económica bajo ciertos parámetros cambiantes, principalmente precios de insumos, y de esa forma el nuevo enfoque cambia totalmente la metodología que teníamos anteriormente. Entonces, se asume que solo la información del presente es conocida y válida y se considera la inflación como cero en el análisis. Y entonces, a partir de esto tenemos que las siguientes declaraciones son válidas. Tenemos que si la inversión resulta económicamente rentable bajo las condiciones actuales y conocidas, sin importar el nivel de inflación en el futuro, el proyecto seguirá siendo rentable siempre que el nivel de ventas se mantenga constante. Tenemos que la rentabilidad económica se ve incrementada en automático si se incrementa el nivel de ventas, siempre que permanezcan constantes las otras condiciones que afectan la rentabilidad. Tenemos como tercer punto el préstamo de tasas preferenciales, siempre es benéfico para la empresa, cualquiera que sea el nivel de inflación vigente y siempre que las ventas no disminuyan. Ya, ¿a qué se refiere esta técnica de inflación cero? En primer lugar, es la que evalúa el proyecto en las condiciones bien pesimistas. Esto es, sin haber llegado a saturar la capacidad de los equipos y sin considerar préstamos a tasas preferenciales. Entonces, por otro lado, la rentabilidad económica se mide como la diferencia de MER y el TIR,
del proyecto, superando la TIR y el temor a mayor diferencia de la rentabilidad. Tenemos que la inversión no es riesgosa, justamente cuando se ve afectada por el nivel de ventas, pues aquí es donde empieza la administración del riesgo. Por ejemplo, a un determinado nivel de ventas se le ha calculado que la TIR supera TIMAR por cierta cantidad de puntos porcentuales. Tenemos, si las ventas empiezan a disminuir por causas ajenas a la empresa, como una crisis económica nacional y suponiendo que la calidad del producto y la productividad de la empresa permanezcan constantes, entonces tenemos que mientras la diferencia exista entre estas dos, más tiempo u oportunidad tendrá de administrar el riesgo que se tiene la empresa en volverse rentable o no rentable al disminuir las ventas por debajo del determinado nivel. Ya. Tenemos el análisis de riesgo, que en consecuencia lo que se propone hacer en este análisis es determinar con precisión cuál es el nivel mínimo de ventas que se debe tener. Entonces, esto sería ante una disminución de ventas, aunque lenta pero sostenida, se puede calcular de cuánto tiempo se dispone para administrar el riesgo antes de llegar a la bancarrota. Entonces, administrar significa varias cosas. Entre ellas, podemos decir que es elevar la productividad, conseguir más preferencia para los consumidores y incrementar la red de ventas o distribución. También un concepto más amplio sería que se trata finalmente de determinar cuándo y a qué nivel de ventas no se debe llegar y administrar con tiempo suficiente para evitar una dicha situación de quiebra o de pérdida de todo el capital. Ya, tenemos la medición del riesgo de mercado, que a diferencia del riesgo tecnológico, el cual puede ser controlado por la empresa al optimizar todos los recursos que utiliza en la producción, el riesgo de mercado está fuera de control de la compañía. Por eso también se llama riesgo no sistemático. La empresa debe realizar un esfuerzo económico para incentivar las ventas, pero este esfuerzo debe ser tal que no se vea dañada su rentabilidad económica, como se observa todas las determinaciones y acciones que solo se pueden realizar si se conoce a fondo la estructura tecnológica y de costos de la empresa. De otra forma, esto sería imposible. Desde luego, se supone que de cualquier tipo de riesgo tecnológico ha sido superado. Es decir, que los propietarios de la empresa ya han optimizado todos los recursos que emplean en la elaboración del producto. A continuación tenemos el riesgo financiero. ¿Qué es financiar? Financiar significa aportar dinero necesario para la creación de una empresa. ¿Quiénes financian? Es una empresa nueva con un proyecto, tanto los accionistas como una institución bancaria, en este caso de aquellos que decidan solicitar un préstamo. Ya. Tenemos aquí el riesgo evidente, el cual en este caso es evidente, ya que las tasas de interés del préstamo forzaría a la empresa a pagar intereses por arriba de la cantidad programada, lo cual puede llevar a la empresa al riesgo de la bancarrota. Este también es un riesgo no sistemático, es decir, que no puede ser previsto por la empresa, ya que depende de la estabilidad económica de cada país. Encontramos otros riesgos financieros, en donde la devaluación de la moneda local cuando la empresa necesita de alguna o algunas materias primas importadas. También tenemos la devaluación de la moneda, que hará repentinamente el costo de la producción sea mayor, sin que la empresa pueda evitar este aumento. Entre otros riesgos, como dijimos, tenemos la devaluación de la moneda, que es local. En este caso, una empresa tenga deudas en dólares o cualquier otra moneda fuerte ante la cual se devalúe su moneda. La probabilidad de que esto suceda es muy baja, pero puede suceder en cualquier momento. Y cubrir o prevenir un riesgo siempre tiene un costo, y aquí radica la importancia de su análisis y prevención. Estos se deberán cubrir cuando es inevitable, pero es posible detectar una inminencia de ciertos eventos de la economía de un país.
Otros enfoques para el análisis de riesgo. Aquí dice que los investigadores financieros se dieron cuenta que medir un riesgo no es una tarea sencilla. El enfoque no describe sino califica el riesgo, solo da una idea apreciativa del mismo. La calificación del riesgo de una empresa solo lo puede realizar una empresa autorizada y se espera que las opiniones emitidas sean totalmente imparciales. La calificación solo es válida sobre una serie de acciones emitidas. Si el día de hoy una empresa emite acciones, necesitará un estudio para calificar el riesgo de esas acciones. Pero si mañana o entre el año se emiten nuevas acciones, este requerirá otro estudio para obtener la calificación sobre las nuevas acciones. Para calificar los instrumentos se puede tener a corto, mediano y largo plazo. Para emitir una calificación se analiza a fondo las perspectivas de venta de una empresa. Esto quiere decir el pronóstico del mercado. Como segundo punto tenemos la posición tecnológica y la eficiencia de los procesos productivos de la empresa, que equivale al estudio técnico. Tenemos el análisis de las ganancias y la rentabilidad futuras, que es el análisis y la evaluación económica del proyectado. La información del riesgo es en base a una gran cantidad de datos de una propia empresa. Esto tiene varios limitantes, como es el costo. La calificación tiene como vigencia limitada y prácticamente al momento de emisión, como lo dijimos anteriormente. Calificar el riesgo de una empresa al menos una vez al año, pero este método es aún más costoso y se limita el uso del método para micro, pequeñas y aún para medianas empresas. Como conclusión, se requiere un método sencillo y barato para que esté al alcance de cualquier empresa, incluyendo de las microempresas. Les permita medir su propio riesgo. Si no lo miden, nunca sabrán su rentabilidad económica, si es adecuada para el riesgo que tiene que tenga la empresa. A continuación tenemos los casos prácticos. Medidas de evaluación económica que limitan el análisis del factor inflacionario. Cuando en un proyecto se realiza el cálculo de valor presente del valor neto, sin considerar inflación, el resultado de la evaluación indica que el proyecto presenta rentabilidad económica. La primera pregunta que se nos viene es, ¿cómo sería la rentabilidad de un proyecto bajo condiciones imprevistas y cambiantes de inflación en la economía? Para tomar un punto de comparación, inicialmente calculamos el valor presente neto, sin inflación, con los siguientes datos. Tenemos que la inversión inicial es de 5.935, el valor de salvamento 3.129. El TEMAR sin inflación vamos a hacerlo con una tasa de interés del 15% y la inflación considerada anual con 20%. Y tenemos que el flujo neto de efectivo sin inflación de 1.967. Para el cálculo del valor presente neto sin inflación y producción constante, mis compañeros anteriormente presentaron la fórmula, en donde el valor presente neto es igual a la menos inversión inicial más el flujo neto de efectivo sobre 1 más la tasa del interés y elevado al número de años. Y en el último dígito sumamos el valor de salvamento. Como observamos, al calcular tenemos un valor de 2.214.035. Ahora calcularemos el mismo valor neto para una inflación del 20% anual constante durante cada uno de estos 5 años. Se modificará el TEMAR y el valor de salvamento, y como lo mostramos en el siguiente cálculo. El valor de salvamento es igual a 3.129 por la tasa del interés, que era 1 más el 20% elevado al número de años, que en este caso es 5. Nos dará un valor de 7.785. El valor de TEMAR con el 20% anual es igual a la suma del 0.15, que es la tasa de interés, más el 0.2 del interés anual, más la multiplicación de lo mismo,
nos dará 0.38. Para calcular el flujo neto efectivo de 5 años, ocuparemos la inflación del 1 a 0.20, que es la tasa de inflación anual. Y aquí, como mostramos en la tabla, tenemos el flujo neto efectivo cuando el año se inicia, que es 0, y para el 1 multiplicamos el 1967 por 1.2 hasta llegar al año número 5. Con estos datos volvemos a calcular el valor presente neto con un nivel de inflación del 20%. Y el resultado es exactamente el mismo que el valor presente neto sin considerar la inflación. Como podemos observar, aquí reemplazamos la fórmula y tenemos un valor presente neto de 2.214,35, que es igual al valor presente neto sin inflación, como vimos anteriormente. Ahora calcularemos el valor presente neto con una inflación anual mucho mayor, aún constante. Aquí lo haremos con el 70% anual. Haremos exactamente lo mismo que el anterior, solo que cambiaremos la inflación a un 70%. Y tenemos los datos del flujo neto de efectivo durante el año inicial hasta los 5. Y reemplazamos en la fórmula del valor presente neto. Nos dará un valor de 2.214,35, que es igual que el anterior. Aquí realizaremos las tasas consideradas con una inflación del 25%, del 38%, del 65%, del 12% y del 18%. Estas cifras no obedecen a algún pronóstico en especial y ahora no se puede obtener el primario igual para todos los años. Para esto reemplazamos en la fórmula del valor de salvamento. Tenemos 3.129 multiplicado 1 más el primer valor de la inflación, que es 25, que equivale a 0.25, perdón. Y hacemos exactamente lo mismo con los demás. Multiplicando estos valores, tenemos la cantidad de 11.770,05 centavos. Realizar la tabla del flujo neto de efectivo, lo haremos exactamente para el año 0 y para los 5 años. Aquí realizaremos el cálculo del valor presente neto con los nuevos valores y tendremos exactamente el mismo valor del presente neto, que es de 2.214,35. Para esto veremos que el análisis demuestra que se puede tomar las decisiones de inversión independientes a nivel inflacionario que se presente en el futuro. Tenemos como conclusión que los métodos de análisis de rentabilidad son válidos bajo cualquier ambiente inflacionario, como lo demostramos en los ejercicios al modificar la inflación. Se debe realizar el análisis en donde la sensibilidad que tienen las ventas a los cambios en la inflación o cambios de cualquier otra variable de macroeconómica. Las cifras aparecen distorsionadas por la inflación, pero no porque las ventas hayan subido o bajado por causa de fluctuaciones en la primera. Esto conduce a avanzar un poco en el análisis del riesgo de inversión. Gracias. Ok, todos estos riesgos y supuestos que pone la empresa, ¿cuál de todos es el más grave? Según su criterio, ingeniero, por usted. La devaluación de la moneda. Correcto, eso es verdad. Entonces, deberíamos trabajar con monedas constantes, no especialmente las que trabajamos, por ejemplo, trabajar en Argentina o ahorita en Venezuela es terrible hacer esa situación. Algo que también dijo sobre valor de salvamento con respecto al BAN y el TIR. El valor de salvamento nosotros podemos calcular bajo qué parámetros y cómo nosotros le consideramos o simplemente lo tomamos como un valor referencial. Bueno, en los ejercicios que nos encontramos, el valor de salvamento ya nos dio, pero al nosotros
querer calcular el valor presente neto con inflación, ya tenemos una inflación anual, el cual nos daba el 20%, el 38%, el 5%, y ahí sumábamos 1 más la tasa de interés de la inflación y el valor elevado al número de años que vamos a calcular. Ok, muy bien. Gracias, chévere el trabajo. Me hubiese gustado que lo apliquen más con las matrices, no simplemente copiar los valores que estaban en los ejemplos para todos, les digo, ¿no? Ok, con esto quedamos saldados, si se puede decir. Ya voy a revisar igual los trabajos que ya me descargué, tengo que revisar y ver los trabajos que ya tengo que ponerme a calificar y hacer el examen final. ¿Alguna pregunta acerca de los proyectos, por favor? ¿Alguna inquietud que tengan, por favor? ¿Ninguna? Ok. Inge, escucha. Si te escucho, Nathan, dime. Disculpe, ¿podría aclarar un poco lo que era del análisis económico financiero? Porque estaba buscando, o sea, ejemplos con los cuales podría guiarme yo para hacer la de mi proyecto. Y en la mayoría de, o sea, bueno, en los que yo encontré de proyectos en plan desde el Ecuador, no hacían este análisis, solo pasaban directo a ¿cómo es? El análisis de sensibilidad y una vez, y ahí comenzaban los análisis de sostenibilidad. ¿Pero de qué tú me hablas? ¿De la matriz del programa en Python o de proyectos en Pladas? Ah, desempleadas, sí. Por eso Ya, digo de la... ya. Por ejemplo, ¿cuál es tu tema? En este caso, nuestro tema era un laboratorio de realidad virtual que le mencionamos para Ya, escuelitas. perfecto. Ya, ¿qué necesitan ellos para acoplar? Supuestamente tú ya debes ver que haya, por ejemplo, no tienen muchas computadoras. Tendría que ir tablets, tendría que ir cargadores, tendrías que ver, por ejemplo, los tags que vas a vender vas a tener que hacerlo. Eh, por ejemplo, para ti comprarte una computadora, las aplicaciones, porque es más, todo es software, ¿no? Entonces tú tienes que hacer un listado. Si no sé si te acuerdas vos en el proyecto de los infocentros, hacía un listado y el valor total. En el caso tuyo, tú puedes dar, por ejemplo, bueno, la mayoría tiene realidad aumentada porque tienen aplicaciones con Unity, todas las versiones con Adobe Flash, Macromedia. Entonces, tú haces un listado de lo que necesitan las escuelas para poder aplicar ese. Y pones el rubro, vas a detallar, ¿no? Por ejemplo, una tablet, vas a necesitar una interfase, las tags, todo eso en forma general para el cantón tal. Entonces, con eso es la evaluación económica y la infraestructura. Por ejemplo, tú tendrías que tomar referencia de la infraestructura que está en una escuelita. ¿Qué tienen ellos? Tienen una computadora Pentium 4, tendrán una Core i3 si es que lo tienen, pero en realidad no tienen eso. Vos, si tienen una Pentium 4 no va a correr tu aplicación, entonces tú tienes que pensar qué necesitan. Pongamos que tenga una Core i3. Necesitas, por ejemplo, yo qué sé, en tu realidad aumentada, las aplicaciones, las tarjetas electrónicas de Arduino, unos parlantes que puedes ocupar. Depende del enfoque como tú lo hagas, pero tú haces un listado de los equipos que necesitas en forma global, nada más. O sea, tales tablets, tales conectores y nada más. Entonces, en ese punto le pondría lo que me está mencionando de todos los equipos que voy a necesitar en mi laboratorio. Claro, en tu laboratorio, bueno, en tu laboratorio que vas a implementar, si es que vas a hacer un laboratorio nuevo para computación, ahí sí necesitas computadoras, teclado, un Sí. infocus, un router, todo eso. Pero bueno, ahí me confundí un poquito, Inge, porque el punto que le decía está abajo de indicadores económicos, después del BAN y el TIR. Y más antes Puedes también, cargarle para ver, puedes cargarle para ver. Una ahí, ahí, página, que le cárgale para comparto. ver, por favor. Ahí, Inge. Sí, sí ve. Y ahorita se está cargando, espérame. No se carga aún. Y ahí sí, a ver, dime. El de aquí, Inge. Después, en esta parte de aquí. Aquí, justo aquí, hay un análisis de sostenibilidad en la estructura que nos dio de las diapositivas. Ya. Y hay un análisis de sostenibilidad económica financiera. Y eso estaba tratando de guiarme con ejemplos, estaba buscando en bastantes proyectos en planes, pero
la mayoría no les coloca. Y, por ejemplo, también el de los infocentros, aquí en el análisis de sostenibilidad, tampoco le hace el análisis económico-financiero, sino hace el ambiental y el Correcto. riesgo. Ya, yo te explico por qué no lo hace, porque prácticamente social no es que van a cobrar dinero para que sea sostenible. Tú lo haces sostenible cuando vas a cobrar un rubro y se va a readecuar con inversión al mismo proyecto, como en el caso de que se lo haga, por ejemplo, yo que sé, un sistema de, por ejemplo, de internet que se puede dar, se puede cobrar $1 por ejemplo, estar 4 horas o 25 centavos la hora. Entonces, ahí está sostenible. Aquí lo que tienes que hacer es simplemente, como este proyecto es prácticamente social y en beneficio de la niñez, no va a tener una parte sostenible económica reembolsable. Punto. Nada más. Ay, ay. Entonces solo debo dejar especificado que este es dirigido a la sociedad sin fines de lucro. Correcto, sí, pero ahí tienes que hablar sobre los factores de riesgo, si hay el impacto ambiental y la sostenibilidad social. La Ya, sostenibilidad social es la parte del cultural que ayuda a la sociedad, que el índice de crecimiento, el analfabetismo digital y esas cosas. Nada más. ya listo. Gracias, Inge. Chévere. ¿Alguna pregunta más? Ok, ingenieros, chévere. Seguimos así, entonces de aquí nos veríamos, a ver ya cómo quedamos, el jueves para revisar. El día de mañana van a quedar libre, de Inge, free disculpe, para, nosotros dime, faltamos de exponer el grupo 4. serio, Sí, o sea que el grupo 3 nomás expuso, sí, Inge, eso es de acá. Sí, que pusimos del 3. ahí gracias. Entonces, chévere, ahorita no alcanzamos. ¿Cuántas diapositivas tienes, Francis? Tenemos, a ver, 82. Pues mañana tranquilamente para no quedar a medias, ¿no? No Sí, quedarnos con las ganas de ver este trabajo. Mañana entonces nos vemos a las 2 y no hay problema. Yo pensé que acabaron todos, era por eso. Entonces a las 2 de la tarde acabará 1 hora y sigan haciendo su trabajo. Y cualquier pregunta me escriben o mañana vemos, ¿ya? El día jueves hacemos eso. ¿Y la prueba cuándo quedó? Viernes a las 7. sí, Sí, Inge. Sí, Inge. Hay que madrugar, 7 de la mañana. Y ojalá ya les pueda dar las notas en la tarde, tipo, si es que yo logro hacer eso, yo les comunicaría. Si es que puedo, les entregaría notas exagerado a las 12 o a la 1 de la tarde. Ya voy a ponerme a calificar ahorita como loco. Veo todo 10, 10, 10, no veo algo que no me gusta, pongo 8. Ok, quedamos así, ¿ya? Nos vemos mañana. Gracias. Muy profe, amables. Eh, hasta Hasta mañana. luego, Hasta Inge. luego. Hasta luego.